el capítulo internacional lo más destacado es lo que sucedió en las elecciones en México, porque México va a tener su primera presidenta mujer. Se trata de la oficialista Claudia Sheinbaum, una científica de 61 años que obtuvo más del 58% de los votos. Tras una campaña atravesada por la violencia electoral, que en cifras oficiales cobró la vida de 37 aspirantes en diferentes estados del país, la candidata oficialista logró la mayoría de los votos. De origen judío, se graduó en física, tiene 2 hijos y fue alcaldesa de Ciudad de México. Ahora asumirá el 1 de octubre al frente de un país de 130 millones de personas con 36% de pobreza. Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria. Claudia Sheinbaum prometió darle continuidad al proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni impunidad. Será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México. Bueno, y obviamente que no solamente por el hecho de las elecciones en sí, por la situación política y social que vive México, sino por lo ya anotado, primera mujer en la historia de México en ser presidenta, esto amerita un análisis especial. Por supuesto. Claudio Fantini, ¿estás por ahí? Bienvenido. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Valeria? Un gusto saludarte, Humberto. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Muy bien. Además de esto que decíamos que es un hito, que la primera mujer presidenta de México, ¿qué otras cosas se pueden destacar de la elección de ayer? Y yo destacaría que es judía, ashkenazí por parte de la familia paterna, sefaradí por parte de la familia materna. Esto no es común en un país donde el catolicismo es muy, muy fuerte, empezando porque entre sus fundadores tiene a un sacerdote, ¿no? Un personaje clave en el origen de la historia de México, es Hidalgo Costilla, ¿no? Y era un sacerdote, además de militar. Y, y la Virgen de Guadalupe es una suerte de presencia en toda la sociedad. La devoción es muy, muy grande, por eso también ese es un factor que hay que subrayar, una particularidad de este momento. Es cierto que México tuvo hace exactamente un siglo, fue en 1926 cuando se dio la llamada Guerra de los Cristeros, ¿no? Por la cual el Estado finalmente se divorció de la Iglesia. Se consolidó la separación total entre Estado e Iglesia y por eso México fue uno de los primeros países claramente laicos en América Latina. No obstante, la influencia del catolicismo ha sido siempre muy, muy fuerte y por eso el hecho de que se trate de una mujer judía es un dato también que constituye una de las particularidades. Además también es científica y tiene una porcioncita del premio Nobel que ganó en su momento Al Gore porque ella fue parte del equipo de investigadores. El tema ambiental siempre estuvo en el orden de prioridad de su vida científica, ¿no? Creo que es todo un dato, una originalidad. Esta elección ha dado un personaje absolutamente diferente a todos los otros presidentes, ¿no? Siempre los presidentes son carismáticos, tienen facilidad de discurso. En México, por eso los hombres predominaron siempre tan fuertemente en la política. Claudia Sheinbaum no es carismática, no tiene un discurso potente, es una científica por donde se la mire, su discurso es milimétrico, tiende a ser exacto e incluso levemente aburrido. Por eso creo que es tan importante lo que ha ocurrido en las urnas, una verdadera novedad para la historia de México y por ende la expectativa que se abre es muy, muy grande.
Claudio, a priori el tema seguridad, básicamente el tema crimen organizado, narcotráfico, parecería ser una de las interrogantes más importantes. ¿Qué otras, además de esta prácticamente evidente, uno podría comenzar a plantearse con la asunción de la nueva presidenta? Bueno, la pregunta sería si Claudia Sheinbaum va a ser continuadora también en la política de seguridad. Ella se ha declarado una continuadora de la política de su mentor. Ella no sería presidenta si no fuese esa la decisión que tomó en su momento Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y lo hizo apartando del camino nada menos que a Marcelo Ebrard, un hombre muy fuerte dentro del partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido que López Obrador hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Apartó a Ebrard del camino porque el entonces canciller era el que quería ser el candidato. Por lo tanto, ella le debe el cargo, le debe haber llegado a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. La política de él fue exitosa en materia de asistencialismo. En eso fue muy exitoso, porque realmente hizo una política de inyección directa de dinero contante y sonante, o sea, en efectivo, en el bolsillo de los sectores de la sociedad que recibieron esos subsidios. Ya existían, pero él los incrementó y creo que los hizo más transparentes también. Ese es otro mérito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ha sido bastante transparente, bastante menos corrupto, por lo menos que todos sus antecesores, pero lo que fue una política fallida fue la de seguridad, partiendo nomás por el eslogan que tenía, que era una frase estúpida, diría yo: a los balazos, abrazos. Ese era el eslogan: a los balazos, abrazos. Bueno, no consiguió nada con darle abrazos a los balazos, porque la verdad es que en estos últimos 6 años el narcotráfico acrecentó su poder de fuego, corrieron verdaderos ríos de sangre, y en la propia campaña electoral, que marcó un récord en asesinatos, es una muestra de que la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador fue un verdadero fracaso. Habrá que ver si Claudia Sheinbaum se atreve a salirse del andarivel dejado por López Obrador, por lo menos en ese tema. El otro gran interrogante es si de verdad Andrés Manuel López Obrador, además de transferirle la presidencia, le transferirá también el poder. Esa es una duda, porque AMLO, como lo llaman por su sigla, el actual presidente, es un líder muy personalista. Esto no es común en la historia de México. En la historia de México, en los últimos 100 años, salvo el caso de Plutarco Elías Calles, que fue junto al general Lázaro Cárdenas el creador del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, en los albores de esos 72 años que duró el PRI en el poder, Plutarco Elías Calles fue el dueño del poder. Después de su presidencia, él mantuvo el poder por lo menos durante los 3 siguientes presidentes. Los 3 siguientes presidentes tuvieron el cargo, pero el poder lo seguía teniendo Plutarco Elías Calles. Después de eso, todos los presidentes tuvieron el poder durante 6 años, compartiéndolo con el partido y solo con el partido. Su último acto de poder era designar al candidato a ser su sucesor por el PRI, y nada más. Asumido su sucesor en la presidencia, el expresidente dejaba de tener absolutamente poder. Y así también fueron los dos gobiernos del PAN, ¿no? El Partido Acción Nacional, que había sido eternamente oposición, llegó por primera vez al poder con Vicente Fox como presidente, luego con Felipe Calderón. Los dos tuvieron el poder mientras ocuparon la presidencia, dejaron la presidencia y dejaron también el poder. ¿Será ese el caso de AMLO?
porque López Obrador empezó su carrera política en el PRI, junto a Cuauhtémoc Cárdenas se separó del PRI y fundó el PRD, el Partido Revolucionario Democrático, pero luego se separó de ese partido para hacer un partido a su imagen y semejanza. Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, es un partido hecho a la medida del liderazgo de López Obrador. Por eso la gran pregunta es si, además de transferirle la presidencia a Claudia Sheinbaum, le va a transferir también el poder, o al poder se lo va a dejar él, para que su sucesora gobierne, pero a su sombra. Muchas gracias, Claudio. Con esa interrogante nos quedaremos y veremos a los hechos cómo sucede. Nos reencontramos pronto. Abrazo, Valeria, abrazo, Humberto, hasta cualquier momento. Abrazo. Nos vemos.